la ampliación de la cuarentena, ¿no? Es realmente importante para todos los que están en sus casas, obviamente. Es muy importante para los que estamos en casa, porque salvo las excepciones que justifican que ahora estemos acá un rato, después de acá también tenemos que ir y volver a nuestras casas. Esto es muy importante y quiero aprovechar para la herramienta más potente que tenemos hoy para reducir el riesgo de contagio desde nuestro punto de vista, el individual, desde nuestra responsabilidad, es el aislamiento, quedarnos en nuestras casas. Y aprovecho también para hacer énfasis en otro aspecto. Si todos nosotros tenemos esa responsabilidad, y es una responsabilidad enorme, los adultos mayores más todavía. Los adultos mayores tienen que quedarse en sus casas y tienen que quedarse por su salud y por la de todos los demás también. No es cuestión de vida o muerte para ellos también. Exactamente, Rolando. Hay que entender esto. Si nosotros nos contagiamos y si los más chicos se contagian, tiene el riesgo de una enfermedad, como la gripe, pero cuando se contagia un adulto mayor, la gravedad es muchísimo más alta. Y por lo tanto tenemos que evitar que eso ocurra. La manera de evitar que eso ocurra es que se queden en sus casas. Y por eso la preocupación también, bueno, por supuesto nuestra, de Horacio, pero también del Gobierno Nacional y del presidente. ¿La postura de la ciudad en qué punto está? ¿En el punto de extender, de volver más rígida la cuarentena? Ustedes como autonomía, como ciudad autónoma. Nosotros dejamos esa decisión como corresponde al Gobierno Nacional, pero por supuesto que estamos en permanente diálogo, compartimos criterios, analizamos también la posible flexibilidad que va a tener, porque muchas veces se habla de la cuarentena o de la salida de la cuarentena como, bueno, termina el aislamiento. No es una cosa o la otra de un día para el otro. Lo más probable se va soltando. Es que esto vaya siendo gradual también. Por lo tanto, esto es lo que compartimos con el Gobierno Nacional, por supuesto, también con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con quienes venimos teniendo muchísimo diálogo y mucha coordinación. Pero hay cosas que, por ejemplo, la ciudad le haya pedido al gobierno y el gobierno le dijo, no, todavía no. No de esa manera, no. Lo que hacemos es intercambiar criterios, por ejemplo, a la hora de empezar a flexibilizar. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los criterios? Si se flexibiliza una actividad, ¿se flexibiliza y esa actividad vuelve a funcionar como antes del coronavirus? ¿O se flexibiliza pero igual funciona diferente? Felipe, a propósito de los adultos mayores, hay un plan de vacunación para que no salgan de sus casas y ¿es real que se está pensando en un mecanismo para aislarlos a los adultos mayores? Es decir, sacarlos de sus casas, ponerlos en lugares seguros y aislados. Las dos cosas. El plan de vacunación arrancó ayer, lo hicimos de una manera diferente a como lo veníamos haciendo. No se hace en hospitales, no se hace en centros de salud. Pusimos 80 establecimientos especialmente diseñados y distribuidos a lo largo de la ciudad. ¿Qué les garantiza que eso va a tener menos contagio, menos circulación del virus? Dos cosas garantiza el esquema que armamos, porque además de establecerlo en 80 lugares distribuidos, establecimos turnos. Entonces, un día le toca al género femenino con el último número del DNI, otro día al género masculino con el último número, y así sucesivamente, con lo cual distribuimos a la población, no va toda un día. Sí, que no pase la gran cajero automático. Entonces, ¿qué garantiza todo este mecanismo? La no concentración, por un lado, en un día o en un determinado establecimiento, y la menor circulación, porque al haberlo distribuido, cada uno puede elegir y debe elegir aquel centro de vacunación que está más cerca de su domicilio, de manera tal que recorre la menor distancia posible y vuelve a su domicilio. Está funcionando muy bien. Ayer y hoy funcionó muy bien. Aclaremos que eso es para la gente que no tiene cobertura de PAMI. Eso para la gente que depende del hospital público. Mayores de 65 años y que usan el sistema de salud público. El PAMI tiene otro cronograma que ya arrancó también el lunes. ¿Qué va a pasar con el transporte? Porque hay una discusión. El ministro Meoni dijo que iban a volver los colectivos de manera total. El presidente está diciendo que solamente 6 pasajeros por colectivo. Obviamente se habla de la gente que circula entre capital y conurbano. El transporte público tiene que seguir cumpliendo con los recaudos necesarios, por ejemplo, para mantener el distanciamiento. Se puede hacer de diferentes maneras, pero hay que mantener el distanciamiento. Mientras siga el aislamiento que tenemos hoy y se cumpla la cantidad de pasajeros que circulan, lo mencionaba recién vos o Mariano, no me acuerdo quién hizo referencia a la enorme baja en el subte, por ejemplo, donde hoy está circulando el 3% de los pasajeros. ¿Y en los colectivos cuánta gente está viajando promedio? Ustedes deben tener la cifra. Bajó más del 20%. Pero por colectivo, ¿cuántos van? No, por colectivo no te sabría decir, pero de lo que usaba el colectivo está usando el 70 y pico por ciento, esto de que menos del 80%. Se espera que haya 6 pasajeros por colectivos. Bajó cerca del 80%. Esto de que se espera de que haya solamente 6 pasajeros por colectivos, ¿es algo que se va a implementar o es...?
difícil de implementar? No es difícil. 6. Es una norma. Si se define 6, son 6. Lo importante es garantizar el aislamiento, la distancia. Es más importante garantizar la distancia que haya 6 todos juntos en los 3 primeros asientos. ¿Va a terminar siendo obligatorio el barbijo en la ciudad? Nosotros estamos, esto es muy dinámico. Y estamos, sí, no, yo sé, por eso te digo si va a terminar. Permanentemente estamos evaluando diferentes decisiones y que evolucionan también. Hoy está claro que con la circulación comunitaria que hay del virus, más el hecho de que 2 de cada 3 personas que tienen coronavirus son asintomáticas, se justifica usar un tapaboca. No necesita ser sí o sí un barbijo. El de fabricación casera. Sí puede ser de fabricación casera. Algo que tape la boca para reducir el riesgo de contagio. Yo digo siempre, acá no hay una cosa que resuelva el tema, pero todas colaboran o no colaboran. Ajá. Esta es una medida más que colabora para reducir el riesgo de contagio. ¿Cómo es este plan, Felipe, para aislar a los adultos mayores? Hablamos de personas de más de 70 años, ¿es voluntario, va a ser obligatorio? ¿Cómo va a ser? Me imagino que muchos no van a querer irse de sus casas, por eso te lo pregunto. No tienen que irse de sus casas en su totalidad, ni mucho menos. Lo importante de vuelta es ir al concepto, que es reducir el riesgo de contagio a través del distanciamiento físico, pero del acompañamiento afectivo. Bien. Y después, o sea, si una persona lo necesita, pongamos el caso, en un barrio vulnerable viven 10 personas en una casa muy chica, bueno, se va a invitar a ese abuelo, a esa abuela, a esa persona mayor, a que pueda ir a otro lugar para cuidarlo. Hay soluciones para cada tipo de realidad. El ejemplo que vos das es muy bueno porque aclara en una situación que es bien compleja.